Hemos iniciado ya por 4 meses a estudiar la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y le pido por favor que abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 4. Y estamos conociendo al Señor Jesucristo. De verdad, cada semana que yo me paro y traigo un mensaje de un pasaje nuevo de Mateo, sé y estoy seguro que cada semana apunta hacia el mismo objetivo, y es conocer más a Cristo, conocer más a Cristo, conocer algo más de Cristo. ¿Y sabes qué? Eso es lo que importa al predicar la Biblia, conocer más a Cristo. De hecho, conocer a Cristo es la salvación, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, y a Jesucristo a quien has. Eso es la salvación. Salvación es conocer a Cristo, pero también también conocer a Cristo es la santificación, porque Dios quiere que nos parezcamos más a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Salvación es conocer a Cristo, santificación y crecimiento espiritual es conocer a Cristo, y un día cuando estemos en gloria, ¿qué creen que vamos a hacer? Conocer más a nuestro Señor Jesucristo, porque le veremos tal como Él es. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es conocer a Cristo. Cada semana que vienes se predica un pasaje, es para conocer más de Cristo, conocerlo más profundamente. ¿Sabes lo que necesitan los incrédulos? Ellos necesitan conocer a Cristo. ¿Sabes lo que necesitan los cristianos? Necesitamos conocer más de Cristo. Yo estoy seguro que un cristiano no vive como debe, no vive como Dios le manda, porque no conoce más profundamente al Cristo que le ha salvado. Si tu vida no es la que Cristo quiere, si tu vida no refleja lo que Dios quiere que refleje, no es porque tú seas un mal cristiano, lo eres, pero no es por eso, es porque no has conocido a Cristo más profundamente para que su vida, su ejemplo y su poder transformen tu vida. El apóstol Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo mientras nos permanecemos enfocados en Él. Conocer a Cristo es la salvación, conocer a Cristo es la santificación, conocer a Cristo es la glorificación, es lo que los incrédulos necesitan, es lo que los cristianos necesitamos. Y cuando vamos a Mateo, iglesia, estudiar el Evangelio de Mateo es conocer más a Cristo, conocer más de Él, hablar más de Él, conocer más del Señor Jesucristo. Ahora hemos llegado al capítulo 4, y yo no sé tú, pero de estos 4 meses que llevamos estudiando Mateo, yo he conocido más a mi Salvador. He conocido más a mi Señor y eso se traduce en una vida que quiero darle más y más de mí a Él. Quiero darte un panorama de lo que hemos estudiado hasta ahora. Nos encontramos en el capítulo 4, si puedes estar ahí por favor, no nos moveremos, Mateo 4, tampoco cierres tu Biblia, permanece allí, no te muevas de ahí. Recuerda que Mateo trata de presentar a Jesucristo como rey, ya te lo sabes, ¿verdad? Estaremos hablando de esto todo el tiempo. Mateo quiere mostrar a Cristo como rey y en los primeros 4 capítulos presenta o muestra al rey revelado. En los primeros 4 capítulos de Mateo, Mateo está revelándonos a ese rey, mostrándonos a ese rey. Y lo hace por medio de darnos credenciales, identificaciones, demostraciones de que ese hombre de Nazaret es realmente el Cristo. Ese que nació en Belén es realmente el rey. Entonces Mateo usa, escucha por favor, 7 credenciales para confirmar y demostrar que Jesucristo es el rey. 7. Y te digo algo, una buena noticia, ya vimos todas. Las 7 credenciales ya las hemos estudiado aquí, la última fue la semana pasada y quiero darte un resumen de estas credenciales. Primera credencial, ¿te acuerdas? Fue el linaje real. Viene de Abraham, viene de David, capítulo 1. Segunda credencial de que Cristo demuestra que es el rey, tuvo un nacimiento real. Fue anunciado por los profetas y anunciado por el ángel que sería el Emanuel, el Dios con nosotros. Linaje real, nacimiento real. Tercera credencial, vimos adoración real. Vienen los magos en capítulo 2 y le adoran como rey, buscando al rey, adorándolo como rey, demostrando que es rey. En cuarto lugar, la cuarta credencial que demuestra que Cristo es rey es porque tuvo protección real. En el capítulo 2 al final ves cómo Dios guardó a Jesús, a José y a María de la intención de Herodes de matarlo. Y una protección real sobre el Señor Jesucristo, aún siendo un bebé, una protección real sobre su vida. Demuestra que es el rey.
En quinto lugar, vimos al precursor real, Juan el Bautista. Y esto en capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista era la confirmación de que el que venía después de Juan era el rey, porque él era el que anunciaba, el precursor del rey. Vimos después de Juan como precursor, después la comisión real. Sexta credencial de que Cristo es rey, la comisión real. Y eso fue en el bautismo, en capítulo 3 al final, el Padre lo comisiona. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso significaba simplemente, este es el que va a ir a la cruz, este es el que va a morir por los pecados, este me agrada para hacer el sacrificio perfecto por los pecadores. La comisión que el Padre le da a Cristo de ser el redentor de los pecadores. Y la última credencial de esta lista de 7, vimos la semana pasada, fue la perfección real. Cristo no peca. Cristo no peca, Cristo fue tentado. Y déjame recordarte, para enlazarnos semana pasada y hoy, Jesucristo fue tentado de la peor manera. Las tentaciones de Cristo fueron las peores que un ser humano puede experimentar, y él, siendo Dios, fue lo peor, de la peor manera. Además, Cristo fue tentado en el peor lugar, el desierto, solo, sin ayuda, solo. Además, fue tentado en las peores circunstancias. Tenía 40 días de no haber comido, un hambre terrible. Estoy seguro que ni siquiera podía sostenerse sobre sus pies. Por eso lo que el diablo le pide que haga es muy fácil. Di, échate, póstrate. Eran cosas que una persona de 40 días sin comer podía hacer, aunque estuviera en la mayor debilidad. Cristo fue tentado en las peores circunstancias, de la peor manera, en el peor lugar, y escucha algo más, por la peor persona. Satanás mismo fue y tentó al Señor Jesucristo de 3 maneras que Cristo venció. Y eso nos hace ver que Jesucristo es perfecto, el Rey sin pecado, perfección real. Aquí tienes las 7 credenciales en Mateo, capítulos 1 al 4, donde Mateo está demostrando, este es el Rey, este es el Rey. 7 demostraciones: linaje real, nacimiento real, adoración real, protección real, precursor real, comisión real, perfección real. Este es el Rey. Estos hechos demuestran que Él es el Rey. Pero además, muy interesante, quédate conmigo, además de 7 credenciales que Mateo da en capítulos 1 al 4, Mateo también da, escucha, 7 profecías que anunciaban que ese niño y ese hombre es el rey. En capítulo 1, versículo 22, da la profecía del nacimiento. Si puedes volver un momento ahí, quiero ir rápido en esto, pero sígueme. Capítulo 1, versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, la Virgen concebirá, etcétera, etcétera. Esta es la profecía del nacimiento. Baja tu mirada a capítulo 2, versículo 5, y dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito, ¿por quién? ¿Por quién? Por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí está la profecía del lugar donde iba a nacer Jesucristo. Baja a capítulo 2, versículo 15, 2:15, y fíjate, hay otra profecía, tercera en la lista. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Eso fue una profecía cumplida. Además, una siguiente, baja a versículo 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. ¿Te acuerdas? El lamento de Belén por la matanza de los bebés que mandó y ordenó Herodes. Y si bajas un poco más, a capítulo 2, versículo 23, hay otra profecía. Y vino y habitó en la tierra que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y una más, capítulo 3, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está hablando de Juan el Bautista. Aquí tienes 6 profecías, falta una. Mateo da 7 credenciales y da 7 profecías. Esa frase que te acabo de leer 6 veces, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, está 16 veces en Mateo. O sea, Mateo quería realmente decirle a sus oyentes, este cumple la profecía. No solamente demuestra que es el rey, sino este cumple la profecía. Y para inicio, en los primeros 4 capítulos da 7. Te he leído 6. La séptima está en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Capítulo 4, versículos 12 al 17. Sígueme con tu vista. 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso,
volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marca esos versículos, son los que vamos a estudiar en esta mañana, versículos 12 al 17, es todo lo que veremos. Ahí se encuentra la séptima profecía que Jesús cumple. Esa profecía consistía en que Capernaum, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, versículo 15, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, ese lugar que el versículo 16 lo llama pueblo asentado en tinieblas, esa ciudad, ese pueblo, esa zona vería gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandecería. ¿Por qué? ¿Cuál fue la profecía cumplida ahí? Que Jesús iba a vivir en esa ciudad, que Jesús iba a estar allí, que Jesús vendría a habitar allí. Si regresas tu mirada a versículo 13, dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Tú dirás: pastor, ¿qué es esto? El profeta Isaías, es Isaías 9, Isaías profetizó que Jesús se iba a mudar. Exactamente. Isaías profetizó que Jesús se iba a mudar de Nazaret a tierra de Zabulón y de Neftalí, que es la ciudad de Capernaum. Tú dirás: ¿y qué importa eso? Importa, porque te voy a demostrar en 50 minutos por qué importa. Pero además es una profecía cumplida y es la séptima en 4 capítulos. 7 credenciales y 7 profecías. Por si no lo sabes, el número 7 en la Biblia tiene un significado. El número 7 en la Biblia tiene el significado de perfección, de algo completo, perfecto. 7 días de la semana, 7 notas musicales. Dios creó su creación y en su palabra el número 7 indica perfección, completud. Aquí tienes en 4 capítulos 7 credenciales de que Jesús es el rey y 7 profecías de que Él es el rey. Y la séptima vamos a estudiarla hoy en los versículos 12 al 17. Perfección, perfección. Cristo es perfecto. Piénsalo un momento más. Ten en tu mente esta palabra: perfecto. Cristo es perfecto. Fue perfecto en su nacimiento, fue perfecto en su vida y fue perfecto en su ministerio. Perfecto al nacer, perfecto al vivir, perfecto al servir. No encuentras ninguna mancha en la vida de Jesucristo, ningún error, ninguna falla, ningún desliz. Es perfecto. No solo en lo que hacía, sino también en lo que decía y en cómo se movía y en cómo decidía. La perfección de Cristo abarca su nacimiento, su vida y su ministerio. Incluso hasta para morir fue perfecto. Murió en el momento indicado, de la forma profetizada. Escucha, hermano, la palabra perfección está casada con Jesucristo porque Él es la perfección. Cristo es perfecto. Cristo es perfecto. Y en estos versículos 12 al 17, Mateo nos quiere decir que ese perfecto rey inició su ministerio de forma perfecta. Lo que tienes en versículos 12 al 17 es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Sí, ya quedó atrás su nacimiento, quedó atrás su infancia, quedó atrás Juan el Bautista y su ministerio con Jesús, quedó atrás el bautismo, quedó atrás la tentación, ya eso pasó atrás. Y aquí Mateo dice: ahora ese rey va a comenzar a ministrar. ¿Y sabes cómo fue el ministerio de Cristo? Te lo resumo en una palabra: el ministerio de Cristo fue perfecto. Inició perfecto, fue perfecto y terminó perfecto. Hechos 2:22 dicen los apóstoles: Jesús Nazareno, varón aprobado. No hay nadie más aprobado que Cristo. Cristo es perfecto, de pies a cabeza, en forma, en físico, en espíritu. Cristo es perfecto. ¿Sabes por qué amo a Jesucristo? Porque Él es perfecto. ¿Sabes por qué Jesucristo llena nuestros corazones? Porque Él es perfecto. ¿Sabes por qué predico a Jesucristo? Porque Él es perfecto, varón aprobado por Dios. Cristo es perfecto y aquí Mateo nos dice: fue perfecto en su ministerio. Inició a ministrar. Mira el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar.
Antes no lo había hecho. Esta es la narración de su ministerio inicial. Y lo que Mateo nos quiere decir es, comenzó a servir, pero lo hizo de forma, ¿qué? Perfecta, perfecta. Ahora, hay un dicho en español, hay un dicho en mexicano que dice, todo lo que inicia bien, termina bien. O dicho de otra forma, lo que bien inicia, bien termina. Es un dicho muy nuestro, ¿verdad? Decimos, claro, si algo empieza bien, va a terminar bien. Si algo empieza mal, no espera otro destino más que lo mismo. Bueno, si aplicamos eso a Jesús, funciona. Lo que inicia bien, termina bien en Cristo. Pero quiero decirte que no es normal eso en los seres humanos, ¿eh? No siempre pasa así contigo y conmigo. Déjame darte algunos ejemplos. Adán inició bien, pero terminó mal, cayendo en pecado. Noé empezó bien, pero terminó mal, emborrachándose. Salomón, el rey, empezó bien, pero terminó mal. Israel, en un inicio, Israel empezó bien, siendo el pueblo de Dios, pero terminó mal. Fue llevado cautivo. Y luego cuando regresan en el retorno y Nehemías y Esdras los aplacan y los meten en cintura, empiezan bien en la tierra otra vez. Sí, vamos a servir al Señor, vamos. Y se va 7 años Nehemías y regresa 7 años después y terminaron mal. Así que no siempre lo que inicia bien termina bien. Déjame ir al Nuevo Testamento. Los Gálatas, dice Pablo, ustedes han comenzado por el Espíritu y van a acabar en la carne. Empezaron bien y van a terminar mal. ¿Recuerdas a Éfeso? Los hermanos de Éfeso empezaron bien. Fue la principal iglesia de Asia Menor, Éfeso. Y cuando llegas a Apocalipsis capítulo 3, Éfeso ha perdido su primer amor. Empezó bien, terminó mal. ¿Qué decir de este mundo? Este mundo empezó bien, siendo la creación perfecta de Dios, hermosa, pero este mundo terminará muy mal, siendo juzgado por Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace que estas personas empezaron bien y terminaron mal? ¿Y qué es lo que hace la diferencia con que Jesús empieza bien y terminará bien? ¿Sabes cuál es la diferencia? Pecado. El pecado hace que alguien pueda empezar bien, pero termina muy mal. ¿Y sabes por qué Jesucristo empieza y termina bien? Porque en Él no hay pecado. Él es perfecto. Inició bien su ministerio, como te voy a explicar, y lo terminó perfectamente igual de bien. Jesús es sin pecado. Inició bien y terminó bien. Cuando tú vas a Juan capítulo 17, Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando tú vas a Juan 19:30, Jesús dice, consumado es desde la cruz. Cuando más a Mateo 28, él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque está terminando bien su ministerio. Lo que terminó bien en Cristo, un día empezó muy bien. ¿Sabes dónde está ese inicio? En Mateo 4:12 al 17. Lo que te voy a compartir es el perfecto inicio del ministerio del rey. El perfecto ministerio del rey. Inició bien. Ahora, piensa en esto. Jesús no fue como hoy, la gente como yo. El ministerio de Jesús, ya lo leímos. Se muda, cumple profecía, comienza a predicar. Versículos 12 al 17 es lo que tienes, una mudanza, una profecía y una predicación. Tú dirás, el ministerio de Jesús no fue rimbombante, no fue llamativo. Jesús no dijo, vengan por su milagro a partir del miércoles a las 8. Jesús no mandó a poner pancartas, Jesús no puso lonas. Jesús nos dijo, a partir de mañana en este local se van a poner 600 sillas y vamos a llenarlo, discípulos. Jesús no hizo eso. Jesús no tuvo un inicio rimbombante, llamativo, exagerado o espectacular. El inicio del ministerio de Cristo no fue así, ni tampoco ruidoso. Jesús no se rentó a 15 greñudos a tocar instrumentos musicales que ni salvos eran, ¿verdad? Jesús no hizo eso. Pero aunque no fue así su ministerio al inicio, escucha, sí fue perfecto ministerio. Fue ministerio perfecto al inicio y es lo que Mateo nos dice en estos versículos. El perfecto inicio del ministerio del rey. Solo para que tengas un punto de comparación. Punto malo, por cierto. El inicio de mi ministerio no fue perfecto, hermanos. Yo comencé a servir al Señor cuando tenía 21 años. Estaba en mi último año del instituto bíblico.
y era muy inmaduro, más que ahora, joven, 21 años, estaba en mi último año del instituto y en el último año de la licenciatura. Y yo no estaba preparado para comenzar a servir al Señor, no sé si lo estoy ahora, pero ahí estaba mucho menos. Y un día mi pastor de jóvenes se me acerca y me dice: Arturo, hay una oportunidad, una iglesia en Cuernavaca necesita ayuda y nos pidió ayuda de alguien del instituto para irles a colaborar. Y pensé en ti. Y ya sabes, ¿no? Cuando tu pastor de jóvenes te dice eso, pesa, pesa. Y yo pensé, esto es una oportunidad, mi pastor me lo está diciendo. Yo, hoy que lo pienso, yo no sé si esa invitación venía de Dios, pero al final de cuentas la acepté. Y me fui a servir al Señor por primera vez en Cuernavaca. Yo viajaba cada semana para estar allá y poder servir a una iglesia, a una familia de un misionero americano. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Él no era el problema. Tenía una familia pequeña, tenía 8 hijos y estaba embarazada del 9º. Tenían 3 perros, una casa muy grande y un patio muy, muy amplio donde se tenían los cultos. Una carpa que yo tenía que armar con sus 6 hijos, ya jovencitos. Y teníamos el culto cada semana, cada semana, cada semana. Yo no sé si era el momento que yo debía comenzar a ministrar. No sé si era el lugar, hoy que lo pienso, yo no sé si era el lugar donde realmente debía haber aceptado e iniciar a ministrar allí. Era muy difícil. A mí me costaba mucho no viajar, sino servir, porque no sabía muchas cosas. La iglesia y el pastor, realmente el pastor, no era la iglesia. El pastor me daba 500 pesos cada semana. Era la ofrenda que me daban y era bueno, me ayudaba para mis pasajes. Eso no era el problema. El problema es que cuando yo ministré en ese lugar, hubo ocasiones en las que la gente se opuso a lo que yo hacía. Claro, es el muchacho, va llegando, ¿quién es, verdad? Y un día me acuerdo, jamás lo olvidaré, predicando la doctrina del Espíritu Santo. Es que también, ¿quién me manda a predicar doctrina, verdad? Predicando la doctrina del Espíritu Santo, una persona en la congregación se levanta y se opone a mí delante de todos. Pues lo que tú estás diciendo no es cierto. Y me empieza a contradecir delante de todos en la congregación, allí, que no era mucha, eran unos 20 o 30, pero fue difícil. Y lo que yo estaba diciendo no estaba mal, no se preocupe. Lo que yo estaba diciendo no estaba mal. Esa persona tenía un trasfondo carismático. Venía de una congregación así y creía otra cosa. Al final, cuando yo esperaba un consuelo, un apoyo, un abrazo, el pastor simplemente, en vez de darme 500, me dio 1000. Y es todo. No me dijo nada. Yo no sé, hermanos, si fue un ministerio correcto ahí el que yo hice, daré cuentas de él, estoy consciente. Pero yo no sé si fue el momento que yo debía servir así, la manera, el tiempo, el lugar, la forma. Yo no sé si era lo que realmente hubiera sido mejor para mi crecimiento espiritual. Y 2 cosas sé. Una, el inicio de mi ministerio no fue perfecto. Y 2, lo que te voy a mostrar ahora es un ministerio perfecto. Este sí le puedes confiar. Este sí es un inicio perfecto. Versículos 12 al 17 son el perfecto inicio del ministerio de Cristo. Por eso, vamos a ver 3 aspectos distintos del perfecto inicio del ministerio de Cristo. 3 aspectos del perfecto inicio del ministerio de Cristo. Empecemos con el primero. Jesús comenzó a ministrar, número 1, en el tiempo perfecto. El tiempo perfecto. Empecemos con el tiempo. Versículo 12, volvamos ahí, no cierres tu Biblia. Jesús comenzó a ministrar en el tiempo perfecto. Versículo 12 dice, cuando, está hablando de tiempo ya, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mateo nos va a decir cuándo comenzó a ministrar Cristo. Y dice ahí, cuando Jesús oyó que Juan estaba, ¿qué? Preso. Jesucristo no inició su ministerio público hasta que Juan el Bautista fue apresado. Eso es lo que dice la Biblia. El ministerio de Cristo empezó en el tiempo perfecto y te voy a demostrar por qué era perfecto ese tiempo. Pero antes tengo que decirte otra cosa. Mateo se brinca un año del ministerio del Señor Jesucristo. Tú dirás, ¿por qué se brinca un año? Ya sabes, Jesús ministró unos 3 años y medio antes de ir a la cruz. Todo el primer año Mateo se lo brinca y lo que comienza a decirnos en versículo 12 es el segundo año del ministerio de Cristo. Tú
Tú pensarás, ¿por qué? Bueno, varias razones. Una de ellas es porque el ministerio de primer año de Cristo no fue un ministerio público, sino más privado. Y segundo, porque el ministerio de Cristo en el segundo año reflejaba más su realeza como rey. Y a lo que Mateo le importaba era el Cristo que muestra que es rey. Por eso Mateo empieza a contar el ministerio de Cristo desde su segundo año. Pero yo quiero que tú sepas lo que pasó en el primer año. Y eso nos lo cuenta Juan. Ve por favor a Juan, si eres tan amable, no pierdas Mateo, pero ve a Juan, y Juan nos comienza a decir desde el inicio del ministerio de Cristo. Vuelve a Juan, capítulo 1, versículo 26, tenemos ahí 3 días. Sígueme, voy a ir un poquito rápido. Tenemos 3 días. Juan 1:26. Juan les respondió, esto es el día 1, día 1. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Eso fue un día. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Primer día, Juan está dando testimonio del Cristo. Viene después de mí. Segundo día, versículo 29. ¿Lo ves? El siguiente día. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cuando dijo Juan esta gran frase. Este es aquel de quien dije, y recita lo que había dicho antes. Versículo 31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine bautizando yo con agua. Este es el día 2, es el día cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Pero hay un tercer día, versículo 35. El siguiente día, esto nos lleva al día 3, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús. Aquí tienes 3 días. Esto que te acabo de leer, estos 3 días, son los 3 días cuando Jesús regresa del desierto. Después de la tentación, Jesús regresa con Juan a ese territorio del Jordán y pasan estos 3 días. Jesús viene aquí como un campeón, Jesús viene aquí como un victorioso, acaba de derrotar al diablo, acaba de vencer tentaciones. Juan dice, va a venir, primer día. Juan dice, este es, segundo día. Y luego Juan dice, síganlo, tercer día. Ahí tienes los 3 primeros días después de la tentación que dan inicio realmente al primer año del ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, no esos 3 días. ¿Qué pasó con los otros 362 días del primer año de ministerio de Cristo? Más rápido, por favor. A continuación, en capítulo 1, versículo 37, dice, 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Luego, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ahí ya tienes a Andrés, ya tienes a Simón, ya tienes a Juan, que era el otro discípulo que siguió a Jesús. Baja al versículo 43 y dice, el siguiente día, ya es un cuarto día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahí tienes ahora a Felipe, se le suma a Juan, se le suma a Pedro, se le suma a Andrés. Y luego si bajas al versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Y se da la plática entre Jesús y Natanael. De inmediato después de la tentación en el desierto, va al Jordán 3 días y luego comienzan los primeros discípulos. Esto pasa en el primer año. Jesús llama a sus primeros discípulos en esos primeros días después de la tentación. Y pasa el primer milagro. Capítulo 2, las bodas de Caná, es el primer año de Cristo. Todo esto no lo cuenta Mateo, por eso te lo estoy diciendo ahora. El milagro de convertir el agua en vino pasó quizá una semana después de las victorias en el desierto contra la tentación. Mateo no cuenta eso. El primer milagro de Cristo fue convertir ahí en capítulo 2 el agua en vino y sucedió en el primer año. Si tú vas a capítulo 2, versículo 12, dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús todavía andaba con su familia. Es el primer año, Jesús todavía anda con su familia, ya tiene algunos pocos discípulos, ya está haciendo milagros, pero es su primer año, va comenzando su ministerio. De inmediato desciende a Judea.
Versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Perdón, dije bajó, aquí subió. Subió a Jerusalén, dije bajó porque es hacia el sur. Pero como Jerusalén era montaña, en la Biblia le dicen subir. Yo sé que usted me entiende. Subió a Jerusalén. ¿Y sabes qué hizo en Jerusalén? Ahí tú lo tienes. ¿Qué hizo? Purificó el templo. Hizo un azote de cuerdas, limpió el templo. ¿Quién es este hombre? No lo conozco. Un tal de Nazaret. ¿Quién es? Tenía quizá un mes de haber sido apenas victorioso de la tentación y ya está aventando cosas en el templo. Es su primer año, la gente todavía no lo conocía. Apenas estaba el Señor empezando a ministrar y Juan nos dice lo que pasa en esos primeros meses. Limpió el templo. Capítulo 3 platicó con Nicodemo. No sé si tú habías pensado eso, pero cuando Nicodemo platica con Jesús, Jesús es un donadie, desconocido, sin amigos en el Facebook. O sea, nadie sabía de Jesús. Y Nicodemo ya ve algo en Jesús que sabe que puede responderle sus preguntas. Esto es apenas unos meses del primer año del ministerio de Cristo, su charla con Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan nos dice algo interesante. Dice que Jesús en ese primer año empieza a ministrar, pero Juan seguía ministrando también, bautizando. Vea capítulo 3, versículo 22. 3:22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Versículo 23, ¿quién también bautizaba? Juan. Entonces tienes a Jesús bautizando, que realmente no él bautizaba, sino sus discípulos, y a Juan bautizando. Eso significa que el ministerio de Cristo, el primer año, se traslapó con el ministerio de Juan. Los dos sirvieron algún tiempo a la vez. Versículo 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Versículo 24, importantísimo, porque Juan no había sido aún ¿qué? ¿Y qué nos dice Mateo? ¿Cuándo va a comenzar su ministerio público? Cuando fue encarcelado. Entonces, esto pasa antes, ¿te fijas? Todo esto, capítulo 1, 2, 3 de Juan, pasa antes de que el Bautista sea apresado y de que Mateo nos empiece a platicar. Entonces, Mateo se brinca todo este primer año, por eso te lo estoy dando a conocer aquí en Juan. Entonces, no solamente sirvieron juntos, Juan dio su último testimonio, versículo 30, 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Cuidado, algunos dicen mengüe, no es mengüe, es mengüe, y quiere decir de crecer. Es necesario que el Señor sea exaltado y que mi ministerio decrezca. ¿Qué humildad de Juan? ¿Te acuerdas de la humildad de Juan que te hablé en el capítulo 3? Aquí está otra vez en Juan 3. Es necesario que él y su ministerio crezcan y mi ministerio mengüe. Esto me recuerda tanto al libro de primero y segundo de Samuel. ¿Te acuerdas? Primero y segundo de Samuel es eso. Uno crece, luego cae y otro se eleva. Ese cae y otro se eleva. Esa es la historia de Israel en el tiempo de Samuel. Elí sube, Elí baja, Samuel sube. Samuel sube, Samuel baja, Saúl sube. Saúl asciende, Saúl baja, David sube. Es el sube y baja de primero y segundo de Samuel. Si no sabes de lo que estoy hablando, vete a YouTube y encuentra el mensaje de panorama de primero y segundo de Samuel para que veas la riqueza de esos libros, semejante a lo que está pasando aquí con Jesús y Juan el Bautista. Juan decrece, Jesús va creciendo, pero aún no había sido encarcelado. Entonces Juan nos está dando el primer año que Mateo no nos da. Ahora ve a capítulo 4 de Juan y impresiónate con esto. Todavía es el primer año. Capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Versículo 3, ¿qué hizo Jesús? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Los fariseos están diciendo, ¿quién es este? Ya nos derrumbó el templo. Está bautizando más gente que Juan. ¿Quién es este hombre sospechoso? Y Jesús dice, me voy de Judea y me voy otra vez, versículo 3, a Galilea. Pero para ir de Judea, el sur, a Galilea, el norte, le era necesario pasar por el medio. ¿Y sabes cuál es el medio? Samaria. Versículo 4. Y le era necesario pasar por
¿Sabes con quién habló ahí? Mujer samaritana. Sí, hermanos, la mujer samaritana y Jesús se encontraron en el primer año del ministerio. Jesús era muy desconocido todavía. De hecho, Sicar se convirtió al Señor mucho antes que Galilea, Capernaum, Judea y Jerusalén escucharan el evangelio. Todo esto pasó en su primer año de Cristo. Ganó a la mujer samaritana camino a Galilea y regresó a Galilea finalmente. Capítulo 4, versículo 43, velo por favor, 4:43. 2 días después, o sea, después de estar con la mujer samaritana y su ciudad, 2 días después salió de allí y fue ¿a dónde? A Galilea. Era su intención, regresar a Galilea, solo que pasó por Samaria para ganar a Sicar. Va a regresar a Galilea y ahí tú tienes que sana al hijo de un noble, de un oficial. Versículos 46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ya sabes, lo sana y Jesús hace un milagro y lo confirma en el 54. Ve el 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea. Jesús está regresando, ya les tumbó acá el templo, las cosas del patio, y regresa a Galilea en el norte, pasa por Samaria, sana al hijo del centurión, al hijo del noble, y va hacia Galilea. Y ahí nos va a retomar Mateo. Pero todo esto pasó en su primer año. Ahora, algo más pasó antes de que empiece Mateo la narración. Algo más pasó muy importante. Después de esto, después de que sana al hijo del noble, pasó algo más. Jesús regresa y va a su pueblo, a Nazaret. Y entra en la sinagoga y se sienta en la sinagoga y le dan los rollos y abre Isaías y comienza a leer Isaías. Y entonces dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Y la gente de la sinagoga de su ciudad, de Nazaret, donde él creció, lo vieron desde chiquitín, dice: ¿y este qué se cree? Vamos a despeñarlo, ¿no? Y lo llevan a la esquina de Nazaret, en una de las montañas, y lo querían despeñar, aventar por las peñas para que muriera el Señor Jesucristo. Cuando su pueblo, Nazaret, lo corre, básicamente fue lo que hizo, porque Jesús no va a estar donde no lo quieren. Cuando Nazaret lo corre, Mateo toma la narración en capítulo 4, por favor, vuelve a Mateo, y ahí ya nos encuentra Mateo después de que Nazaret lo quiere despeñar. Capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, ahí está, el día que lo querían despeñar, vino y habitó en Capernaum. Hermanos, esto fue el tiempo perfecto de Dios. No sé si tú entendiste todo este tiempo. Un año que nos narra Juan, y en el momento exacto cuando Juan el Bautista es apresado, Mateo dice: llegó el momento del ministerio público del Señor Jesucristo. Cuando Juan es apresado, el tiempo en el reloj de Dios había llegado para que el ministerio público de Cristo comenzara. Había hecho varias cosas en el primer año, pero ahora era momento de su ministerio público real como rey. Y es lo que Mateo nos dice aquí. Cuando Juan queda preso, la alarma en el reloj de Dios suena para decir: hijo mío, es tiempo de que comiences el ministerio fuerte. Es tiempo de que comiences a predicar. Es tiempo de que comiences a trabajar con las multitudes. Es tiempo de que comiences a dar el mensaje que salva a todos los oídos posibles. Es que Jesús siempre opera en el tiempo de Dios, hermanos. En el tiempo perfecto de Dios. Escucha, Jesucristo nació en el tiempo perfecto, ¿no? Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació en el momento perfecto del reloj de Dios, no antes ni después. Jesucristo incluso también ministró bajo el tiempo perfecto del reloj de su Padre.
Él dice varias ocasiones, como en Juan 7, Juan 8, Juan 4, Lucas 13, aún no ha llegado mi hora. Lo querían apresar, pero aún no había llegado su hora. Lo querían apedrear, pero no había llegado su hora. Lo querían prender, pero no había llegado su hora. Es más, le manda decir a Herodes y decir a aquella zorra, hoy y mañana hago curaciones y al tercer día acabo mi labor. O sea, tú no me vas a impedir que yo haga lo que mi padre me ha mandado hacer, porque yo cumplo las labores según el reloj de mi padre. Jesús actuaba en el tiempo perfecto, nació en el tiempo perfecto, ministró en el tiempo perfecto. Él dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar, mientras es de día yo trabajo. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Cristo actuaba en el reloj del Padre, nació en el tiempo perfecto, ministró en el tiempo perfecto, incluso murió en el tiempo perfecto. Cuando Jesús se encamina a ir a Jerusalén y está la noche allí, última cena, Él dice, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Te fijas? En su ministerio Él decía, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Última semana, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Mateo 26, Juan 12, Juan 17. Padre, la hora ha llegado, glorifícame al lado tuyo. Jesús actuaba en el tiempo y el reloj perfecto del Padre. Por eso, el ministerio de Cristo comenzó en el tiempo perfecto, el tiempo de Dios. No se atrasó, no se adelantó, no se durmió, no falló. Fue en el perfecto tiempo y en la perfecta sincronía. ¿Cuándo inició Cristo su ministerio público? Cuando Juan fue encarcelado. Y sabes, eso tiene mucho sentido. Porque Juan el Bautista predicaba, y Jesús respetó ese ministerio. ¡Qué bonito! Respetó ese ministerio de Juan y no se sobrepuso a él con un ministerio público rápido, sino fue una transición de ministerio entre Juan y Jesús, lo que te hablé de primero y segundo de Samuel. Jesús respetó el ministerio de Juan y cuando Juan fue preso, tú sabes por qué fue preso Juan el Bautista, ¿verdad? Por reclamarle a Herodes que se había divorciado, se había conquistado a su cuñada y se la había quitado a su hermano. Nada más por eso, ¿verdad? Nada más. Juan el Bautista por eso y le reclamó y denunció ese pecado de la vida de Herodes. Herodes no tuvo más que llevar a Juan y ponerlo preso en las mazmorras del castillo de Maqueronte, a la orilla del Mar Muerto. Y cuando Jesús se entera que Juan está preso, ha llegado la hora de mi ministerio. No antes, no después. Jesús inició su ministerio en el tiempo perfecto. Yo no sé si tú haces las cosas y esperas el tiempo de Dios perfecto. No sé. No sé si tú tomas decisiones al tiempo de Dios. No sé si esperas a la persona que tiene Dios para ti. No sé si esperas lo necesario para hacer algo y esperas el tiempo perfecto de Dios. Yo veo dos problemas muy grandes en los cristianos. Por un lado, en una mano yo veo a cristianos que son precipitados, arrebatados. Toman decisiones y hacen acciones, de repente me cambio de casa, me voy, ya, y hay iglesia ya, no sé, pero me voy, porque quiero un inicio de vida, otra vida, tengo deberes. Ni sabes si es la voluntad de Dios y te arrebatas y te vas y luego vienen las consecuencias. Por un lado, en una mano tengo a muchos cristianos precipitados, arrebatados, déjame decir la palabra sin que sea ofensiva, alocados para tomar decisiones. Ya, me voy de la iglesia, ya, se acabó mi tiempo aquí, el tiempo de Dios mío aquí se acabó. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pero por otro lado, en la otra mano, veo a muchos cristianos no precipitados, sino aletargados. O sea, ya se te pasó. Ya es para que, debiendo ser ya maestros, debiendo haber ya tomado algunas decisiones, debiendo ya haber avanzado en tu vida, ha pasado el tiempo, estás bien aletargado. Yo no sé si tú actúas y decides en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto como Cristo. Pero Cristo lo hizo. Y eso hace que tenga un ministerio en su inicio perfecto. Ahora simplemente una cápsula, porque el otro día alguien me dijo algo y tenía mucha razón y me enseñó esto. Pastor, a veces nos dices cosas y no nos dices cómo. Entonces, eso es cierto, pero ¿cómo? Acabo de decir, hay que movernos en el tiempo perfecto de Dios, ¿cierto?
Eso es correcto. ¿Y cómo? ¿Tú eres cómo? ¿Revelación del cielo? No. ¿Aparición de ángel? No. ¿Revelación del oído? No. Bueno, toma el ejemplo de Cristo. ¿Cómo supo Jesús que era el momento perfecto para iniciar su ministerio? Porque los propósitos del Padre se habían cumplido. ¿Sabes cuándo es momento de dar un salto en tu vida a otra decisión, a otra acción, a comenzar algo? Cuando los propósitos anteriores se han cumplido. ¿Sabes cuándo es momento de casarte, joven? ¿Sabes cuándo es momento de casarte? Cuando me roban el corazón. Nah. Cuando el propósito de Dios para ti, con tu familia, tus padres, tus hermanos, ha terminado. Cuando cumpliste tu propósito con tus padres, eso Dios avala que estás listo o lista para el siguiente paso. Mientras no cumplas los propósitos de Dios en la etapa en la que estás, no puedes continuar a la siguiente etapa. Es lo que pasó aquí con Cristo. Juan, cumpliste tu propósito, hermano. Bautizaste, predicaste de mí, me anunciaste. Nadie más grande que Juan el Bautista se ha levantado. Cumplió su propósito, ya está en la cárcel, sigo yo. ¿Te fijas? ¿Cómo saber cuándo es el tiempo de Dios? Porque los propósitos en la etapa actual se han cumplido. Solo piénsalo y trata de aplicarlo a tu vida de una forma que sea útil. Jesús comenzó su ministerio en el tiempo perfecto. Pero no solo el tiempo, hermanos. En segundo lugar, nuestro segundo punto es que Jesús comenzó su ministerio en el lugar perfecto. No solo en el tiempo perfecto, su ministerio fue tan exacto que comenzó también en el lugar perfecto. Lugar perfecto. Ve el versículo 12 al final, volvió a Galilea. Y 13, y dejando Nazaret, ya sabes, lo querían despeñar, vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea, Jesucristo se mudó. Y tú puedes leer esto y decir, bueno, ¿y por qué Mateo nos dice de la mudanza de Jesús? Dejó Nazaret y se fue a Capernaum. Bueno, porque te voy a demostrar que Capernaum era el lugar perfecto para iniciar su ministerio público. No Nazaret, porque lo rechazaron ahí. No Judea, en el sur, Jerusalén, porque no lo iban a querer ahí. Pero el lugar perfecto para el inicio del ministerio de Cristo era Capernaum. Ahí tienes la mudanza de Cristo. ¿Te acuerdas dónde creció él, verdad? Según capítulo 2, versículo 23, lo dejamos de niño en Nazaret. Jesús creció en Nazaret, como María y José eran de Nazaret. Creció allí. Ahí lo dejamos, aunque vivió unos meses en Egipto, su mayor infancia y juventud fue en Nazaret. Pero aquí está diciendo Mateo, hey, se mudó a Capernaum. Fue como una mudanza simbólica, ¿no? Cuando alguien va a iniciar una nueva etapa en su vida, se cambia de casa. O mujer, te cortas el cabello, no sé, ¿no? Algo así, cambias de look, cambio de vida, voy a hacer un cambio, y como que haces un cambio simbólico para demostrar un cambio interno, o un cambio de decisiones, o un cambio de rumbo. Jesús lo hizo, ¿no? O sea, cortó el cordón umbilical con Nazaret, donde se había criado, y ahora se va a una nueva etapa en su vida, un nuevo capítulo en su libro. Una nueva carpeta se abre, y esa carpeta está en Capernaum. Fue como una mudanza simbólica también, donde Jesús está diciendo, corto limpiamente mi vida como hijo de familia. La corto de forma perfecta, sin haber fallado a mis padres, sin haber fallado a mis hermanos. Y ahora comienzo una nueva etapa, la etapa que el Padre me ha encomendado para ser el redentor de este mundo. Fue como una mudanza simbólica, un corte limpio, un nuevo capítulo, un inicio decisivo. ¿Te acuerdas en Lucas capítulo 9 cuando alguien le quiere seguir a Cristo? Te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame ir y despedirme de mi familia. ¿Te acuerdas de eso? Y Jesús le dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, aquí Jesús está poniendo la mano en el arado y no va a volver atrás hasta la cruz. Lo va a cumplir exactamente a la perfección su ministerio. Aquí en estos versículos, cuando se cambia a Capernaum, Jesús está poniendo la mano en el arado, está dirigiendo su mano hacia la mies para jamás renunciar a ella, hasta que asciende a los cielos gloriosos. Lugar perfecto, mudanza perfecta, podríamos decirlo. Bueno, él se va a Capernaum, él se va a Capernaum, y tenemos que decir algo de esta ciudad, ¿no? No te aburras, es importante. Capernaum, su verdadero nombre es Cafarnaum, con F, no con P.
Reina Valera nos lo puso con P, no estamos peleados, está bien, pero el nombre verdadero es Cafarnaum, con A. Cafarnaum, significa pueblo de Nahum. Nahum significa compasión y es porque el profeta Nahum era de ahí. Así que tienes a una ciudad llamada ciudad de Nahum o ciudad de compasión, donde Jesús va a comenzar su ministerio. Mateo le dice en el versículo 13, la llama ciudad marítima. ¿Sabes por qué? Porque la actividad principal de Capernaum era la pesca, por eso le llama ciudad marítima. Toda esa zona se abastecía del pescado de Capernaum. Capernaum era aledaño al lago de Galilea o lago de Tiberíades o al lago de Genezaret. Son tres nombres que se le dan en los evangelios al mismo. A veces le llama mar de Galilea, no era mar, era un lago, pero era tan grande que se le llama mar. Entonces ahí se pescaba, ahí era pescador Pedro y Juan y todos ellos. Ahí se pescaba y abastecían a toda esa zona de Galilea en el norte de Palestina. Ciudad marítima, hombres de pesca, redes, lanchas. Nosotros vivimos aquí, ¿verdad? Lo mismo, era un ambiente de pesca. Capernaum era floreciente, era una ciudad próspera porque vendían todo esto de los peces. Mateo era de allí. Mateo era de allí, de Capernaum. Él tenía su banco de tributos públicos allí en Capernaum. Mateo era de allí. Mateo le llama a Capernaum su ciudad, de Jesús, no de Mateo, aunque también la era. Pero en capítulo 9, versículo 1, Mateo dice que la ciudad de Jesús era Capernaum, porque ahí radicó, ahí se mudó, su ciudad, dice en capítulo 9, versículo 1. Ahora quiero decirte algo interesante de Capernaum. Capernaum, hermanos, estaba en el punto más norte de la tierra de Israel. La zona de arriba, ojalá lo puedas imagínalo conmigo, o si tienes una Biblia con mapas, chécalo después. En la parte del norte se llama Galilea, en la parte central era Samaria, en la parte del sur era Judea. Imagínalo como estados, ¿no? Como lo que hoy son estados. El estado de Galilea, el estado de Samaria, el estado de Judea. Acá en Judea estaba la ciudad del gran rey, Jerusalén. Pero Jesús creció en Nazaret, el norte, en Galilea. Nazaret era una ciudad de Galilea, de esta zona norte. Pero cuando él se muda de Nazaret a Capernaum, él todavía fue más al norte. Capernaum estaba más al norte que Nazaret. Entonces Jesús se va hasta el punto norte de Palestina, como diciendo, desde aquí voy a tener la panorámica para moverme a mi ministerio. ¿Entiendes eso? Capernaum va a ser mi centro de operaciones de ahora en adelante para poder moverme a toda la tierra de Israel y volver a este punto. Realmente Capernaum en la punta norte se convirtió en eso, el centro de operaciones del ministerio del Señor Jesucristo. Y quiero contestarte, ¿por qué? ¿Por qué Capernaum? ¿Por qué es el lugar perfecto para el ministerio de Cristo? ¿Por qué fue un lugar perfecto para iniciar ahí su ministerio público? Bueno, tengo que explicarte, por favor, no te separes de esto. Galilea, en el norte, viene de un origen de una palabra hebrea que es Galil y significa círculo. Galilea significa círculo. Y se le llamó círculo porque era un círculo, Galilea, encerrado por gentiles. Todos los vecinos de Galilea eran gentiles. Hacia el norte había sirios. Hacia el oeste había fenicios. Hacia el este había sirios y hacia el sur había samaritanos. Galilea estaba rodeada de gentiles. Es por eso que tú ves que en los versículos siguientes de la profecía se le llama Galilea de los gentiles. Era una ciudad rodeada de gentiles por todos lados, muy separada de Judea, de Jerusalén en el sur. Y eso hacía algo, hermanos. Eso provocaba algo. Si estaba rodeado de gentiles, significa que esa parte de Galilea y especialmente Capernaum era una ciudad más abierta a escuchar que en el sur. En el sur Jerusalén eran fariseos, escribas, gente dura, gente reacia, gente tradicionalista. Pero ¿sabes dónde estaban los menos tradicionalistas? En el norte. ¿Sabes dónde estaban los menos amañados de la religión judía? ¿Dónde estaban? En el norte. ¿Sabes dónde estaba la gente más abierta a escuchar? En el norte. ¿Sabes dónde estaba
más oídos para oír en el norte. Galilea medía unos 80 kilómetros de longitud por unos 40 kilómetros. No era tampoco tan grande, pero ¿sabes qué? Según los historiadores era muy poblada. Galilea tenía 204 pueblos. Parecía Puebla, ¿verdad? Galilea tenía 204 pueblos y dicen los historiadores que cada pueblo era o tenía más de 15,000 habitantes cada uno. O sea, era muchísima gente. ¿Entiendes por qué Jesús comenzó en Capernaum? No solamente está la gente más abierta a oír, sin la dureza tradicionalista del sur de Jerusalén, sino también ahí hay un montón de oídos. Ahí hay un chorro de gente. Ahí hay multitudes que lo pueden escuchar y su mensaje. Tuvo un trasfondo triste esta ciudad de Capernaum en Galilea. Originalmente esa tierra fue asignada a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, según Josué capítulo 19. ¿Te acuerdas la repartición de las tierras? Esa parte de Galilea y de Capernaum le tocó a estas tribus, Aser, Zabulón y Neftalí. Pero, según la historia en Josué, ellos nunca echaron a los cananitas de ahí. Se aprendieron a vivir con ellos, o sea, se mezclaron. Por eso vas a ver que con los siglos se convierte en Galilea de los gentiles. De hecho, Galilea no era querido, hermanos, por los del sur, Jerusalén, entonces no querían a los del norte. ¿Te acuerdas? Por eso la gente se preguntaba más adelante, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Porque decían, ¿cómo de Galilea? Si son unos gentiles, los tomaban así. O la palabra correcta que deberíamos usar es, son personas, judíos gentilizados. Pero Jesús comenzó allí, donde había oídos para oír, donde había corazones más abiertos a escuchar. Aunque era una población que había sufrido, nunca echaron a los cananitas en el exilio. Cuando Asiria se lleva a Israel, a los del norte, ahí en Galilea, Asiria puso gente extranjera, puso a vivir ahí gente extranjera. Estuvo lleno de gentiles y en mano de gentiles Galilea hasta el año 104, donde Aristóbulo circuncidó a toda la población de Galilea y la hizo judía a la fuerza. A la fuerza. Un trasfondo triste. Los historiadores dicen que Galilea estaba acostumbrado a ser conquistados, a luchar, a ser invadidos y conquistados. Por eso eran una mezcla de razas. En esa parte de Galilea era una mezcla racial. Eran despreciados por los judíos ortodoxos, fariseos. Los consideraban paganos. Te lo dije, Juan 7, de Galilea de venir el Mesías. Sin embargo, hermanos, al ser esta parte así en Galilea, era la gente más abierta a escuchar el evangelio. Eran las personas con los oídos más abiertos a comparación de Judea. Eran tan distintos que te acuerdas que en Mateo 26 reconocieron a Pedro porque tenía acento de Galileo. O sea, hasta los del norte tenían un acento diferente, como aquí también en nuestro país. Ahí había habido tanta mezcla en sus antecesores que hasta un acento distinto tenían en su arameo. Pero eran menos tradicionalistas. No eran fariseos y como los del sur, eran más abiertos. Hermanos, ¿ya te diste cuenta? Jesús fue primero a los menos religiosos, pero a los más abiertos. ¿Qué lección de evangelismo? Jesús fue a los menos religiosos, pero a los más abiertos en su oído. Espero que estés escuchando esto. Por eso comenzó Jesús ahí su ministerio, en el lugar perfecto. Él comenzó allí. ¿Y sabes qué? Una vez más, ¿te acuerdas cuando te platiqué en Mateo capítulo 2, cuando vienen los magos de Oriente y lo adoran? Yo te dije, hermano, eso de la adoración de los magos fue un golpe al hígado a los judíos. ¿Por qué? Porque Mateo está diciendo, judíos, los primeros en adorar al rey ni fueron ustedes, fueron magos extranjeros. Aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo, Mateo está diciendo, ¿saben dónde comenzó a predicar el rey? Ni en Jerusalén, comenzó a predicar en Galilea de los gentiles, golpe al hígado, al orgullo judaico hipócrita. Y sabes, con esto Mateo estaba anunciando algo. Mateo con esto está diciendo también, este rey, escúchalo hermano, este rey no solo es rey de los judíos, también es rey de los gentiles. También va a salvar gentiles, también va a perdonar gentiles.
Por eso cuando Jesús en Mateo 28 dice que vayamos por todo el mundo, a toda criatura, en toda nación. Jesús fue a ellos. La luz del mundo comenzó a brillar en el norte, en Galilea de los gentiles. Yo te he hablado antes acerca de un hombre llamado Josefo. ¿Te acuerdas? Fue un historiador del primer siglo. Josefo nos dice mucho de datos históricos de la Biblia porque él vivió en el primer siglo. Pero quiero que sepas que antes de ser historiador, Josefo fue comandante militar de Galilea. Josefo vivió en Galilea. Josefo sirvió para Roma en Galilea. Y quiero darte 3 citas que dice Josefo respecto de Galilea y los galileos. No tengas en tu mente las ferreterías ahorita, ¿sale? Piensa en este Galilea y en los galileos de acá de la Biblia. 3 notas de Josefo. Primera nota, cito: Galilea es rica por todas partes de suelo y pastos, produciendo todas las variedades de árboles e invitando por su productividad hasta los que tienen menos interés en la agricultura. Está toda labrada y es productiva en su totalidad. Esto dijo, cierro cita, esto dijo un hombre que vivió allí en el primer siglo, Josefo, y lo escribe en sus libros, Antigüedades Judías. Pero además no solamente habló de la tierra, cómo era Galilea, nos dice unas cosas de los galileos. Escucha estas 2 citas siguientes. Abro cita. Siempre les gustaban las innovaciones a los galileos y estaban dispuestos por naturaleza a los cambios. Alucinaban con sediciones contra Roma. Cierro cita. Esto dijo alguien que vivió y era galileo, ¿de acuerdo? Ahí es donde va a estar Jesús comenzando su ministerio, entre estas personas. Y Josefo dice, eran abiertos a los cambios, no eran cerrados como los del sur, eran abiertos. Ahí es donde se va a predicar el nuevo mensaje del evangelio a esa gente galilea. Una cita más de Josefo, abro cita. Los galileos no están nunca desprovistos de coraje. La cobardía no fue nunca una característica de los galileos. Les importaba más el honor que la ganancia. Cierro cita. Eso lo dijo Josefo, un galileo. Trabajó entre galileos, vivió en Galilea y dice, los galileos son valientes. Valientes. Hombres que daban la vida, que luchaban. ¿Sabes por qué Jesús empezó en Galilea a predicar su ministerio? De los 12 apóstoles, casi todos eran de Galilea. Hombres valientes, menos uno, Judas Iscariote. Los otros 11 eran galileos. Hombres valientes, hombres abiertos a los cambios, hombres no tradicionalistas, hipócritas, religiosos, hombres necesitados, abiertos, que buscaban la luz del Dios verdadero. A esos les predicó por primera vez el rayo de luz del mensaje de Jesucristo. Menos Judas, que era de Queriot, y eso está en el sur. Todos los demás fueron valientes y dieron su vida por Cristo hasta el último día. ¿Por qué Capernaum? Ya entendiste, ¿verdad? ¿Por qué fue el lugar perfecto esta ciudad? Ahí estaban los gentilizados, muchos oyentes, menos religiosos, más abiertos, dispuestos a nuevos mensajes, gente valiente. Hermano, no es casualidad que Jesús comenzó su ministerio allí. Nada es accidental en la obra de Dios, nada es accidental en Cristo. Él comenzó en el tiempo perfecto, Él comenzó a ministrar en el lugar perfecto. Y para reforzar esto, Mateo nos da una cita. Vuelve por favor a Mateo 4, versículo 15 y 14 nos dice que se cumplió la profecía del profeta Isaías. Esto es Isaías 9, versículo 15 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta era una profecía, hermanos. Isaías había dicho esto 700 años antes, está registrado en el capítulo 9 de su profecía. Para que tú entiendas esa profecía, solamente escucha. Cuando Isaías dice esto, 700 años atrás, el rey Peca, así se llamaba con K, el rey Peca, no que había pecado, sino el rey que se llamaba Peca, estaba como rey en el norte, y el imperio que había llegado y los asirios habían llegado a conquistar, arrasó Galilea.
arrasó con Galilea, o sea, todo el norte, Capernaum, Nazaret, arrasó con todo eso. El rey de Asiria derrotó al rey Peca. Isaías en su profecía anuncia que un día, esa zona que fue arrasada por los asirios, un día sería libertada por la luz del mundo. ¿Y sabes cuándo fue eso? Aquí, cuando Jesús comienza a predicar en su ministerio. La luz del mundo les alumbró. Es lo como le llama, versículo 16, a los asentados en sombra, en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías profetizó esto. Cristo vino, por así decirlo, a la negrura de Capernaum. Jesús vino a tinieblas y sombras de muerte a predicar por primera vez. Allí les vino la luz. ¿Te acuerdas el Salmo 23 que habla del buen pastor? Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá alguno, tú estarás conmigo. Es esto. Jesús vino a la negrura, a la sombra de muerte, a la tenebrosidad de Capernaum para alumbrarles con la luz. Cristo es la luz. ¿Tú crees eso? Cristo es la luz. Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 1 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 9:5 dijo Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Cuando van a nacer Jesús, Zacarías, el papá de Juan, le llama a Jesús la aurora que nos visitó, aurora de luz, en Lucas 1:78. Y en el 79 dice Zacarías, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Zacarías estaba citando a Isaías, que aquí Mateo también lo cita, que Jesús sería esa luz que alumbraría a los que estaban en tinieblas y en sombras de muerte. Jesús es la luz. En Apocalipsis se le llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. Jesús es la luz. En Lucas 2:32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto lo dijo Simeón cuando cargó al bebé Jesús. Simeón dice, ese bebé María, ese bebé es luz para revelación a los gentiles. Gentiles. En Galilea de los gentiles. Jesús es la luz, hermanos. La luz ilumina, la luz revela, la luz expone, la luz dirige, la luz prevalece. La luz ilumina el camino para Dios. La luz revela el pecado del hombre. La luz expone la situación humana. La luz dirige los pasos a Dios. La luz prevalece sobre las tinieblas del diablo. Jesús es la luz. Mientras una vida está sin Cristo, esa vida está en tinieblas. Cuando Cristo viene a una vida, en ese corazón sale el sol. Sale el sol. Mientras tanto está en tinieblas, porque Cristo es la luz. Si tú estás aquí y aún estás en tinieblas, deja que Cristo resplandezca en tu vida. Deja que Cristo nazca en tu corazón, la luz que tú necesitas. Si no, escúchame esto, te va a pasar lo que a Capernaum. Estoy hablando muy bien de Capernaum, ¿no? Pero ¿sabes qué pasó con Capernaum? Para el tercer año de Cristo, Cristo dice, y tú Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En otras palabras, Capernaum, tuviste toda la revelación de mi luz y no la quisiste. Muy pocos la quisieron, pero la mayoría no la quiso. ¿Y sabes qué está diciendo Cristo? Juicio. Rechaza la luz y no te queda más que juicio. Rechaza a Cristo y no te queda más que juicio de parte de Dios. Y fue lo que le pasó a la mayoría de Capernaum. Jesús cumplió esta profecía. Jesús vino a la luz, a ser la luz de Capernaum. ¿Tiempo perfecto? ¿Lugar perfecto? Ya sé que ya me tardé, pero acompáñame lo último. No solamente tiempo perfecto, lugar perfecto, tercer lugar y último, versículo 17, forma perfecta. Jesús comenzó a servir su ministerio de forma perfecta. Versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado.
No solamente tiempo perfecto, no solamente lugar perfecto, sino en último lugar, número 3, la forma perfecta. Jesús comenzó a predicar de la manera a ministrar de la forma perfecta, predicando. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Hermanos, predicar es servir. Ministrar es predicar. Predicar es ministrar. Si tú no predicas, no estás sirviendo. La predicación es servir. Si tú no sirves, es porque no predicas. La predicación es el núcleo del servicio a Dios. Predicar a Cristo es el centro de servir a Dios. Si tú no predicas, no estás sirviendo verdaderamente al Señor, porque ministrar es predicar es ministrar. Por eso es importante la predicación en la iglesia, porque es el centro del ministerio, de la obra de Cristo. Algunos dirán, a mí me gusta el ministerio. Ay, ¿qué te gusta el ministerio? Cuando acaba el culto y comemos y convivimos y jugamos. Eso no es el ministerio. Eso no es servir a Dios. Predicar es servir. Predicar es ministrar. Es por eso que los que llevamos la palabra tenemos que ser tan cuidadosos con la predicación que damos, porque es el núcleo de la obra de Cristo. Predicar. Entonces, no, eso de predicar no me gusta hablarle a mis compañeros, a mis familiares. Yo prefiero recoger papeles en el templo. Está bien, sigue recogiendo papeles para servirnos, pero hasta que tú no prediques a Cristo, no estás verdaderamente sirviéndole de forma como Él quiere. Ministrar es predicar y predicar es ministrar. Es la labor primaria del ministerio. La predicación salva por medio del evangelio, la predicación santifica por medio de la palabra, la predicación edifica a los creyentes. Date cuenta, es la predicación, no son los juegos de la red juvenil, no son los juegos del ministerio de hombres de la palabra y mujer sabia, no es el cafecito que te vas a tomar, que ni va a haber, no es eso. Es la predicación lo que salva, santifica y edifica. Jesús no empezó a dar tortitas de jamón en su ministerio, hermanos. Él empezó a predicar porque es lo que las almas necesitan. Y si tú vienes y no aprovechas el mensaje de la palabra, es como si no hubieras venido, aunque hayas cantado y dado ofrenda. La predicación es el núcleo, el centro. Recuerda, ¿qué hizo Juan el Bautista? Predicó. ¿Y qué predicó? Lo mismo que Jesús. Lo mismo que Jesús. En capítulo 3, versículo 2 de Mateo, de Juan dice, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se hace. Mismo mensaje que Cristo. Juan predicó, Jesús predicó. ¿Qué crees que hicieron los apóstoles? ¿Qué mandó Jesús hacer a los apóstoles? ¿Qué hizo la primera iglesia? Predicar, predicar, predicar. ¿Qué tenemos que hacer hoy? No es difícil saberlo, ¿verdad? Ministrar es predicar y predicar es ministrar. Jesús comenzó de la forma perfecta y la forma perfecta es predicar. Hoy, hermanos, el concepto de predicar ha bajado mucho de nivel. Para muchas personas hoy les hablas de predicar y es como que, sermonear, bla, 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 ¿no? ¿Sí o no? ¿Escuchas predicar? La palabra tan solo, hasta está en un dicho, ya el maestro en la clase se nos puso a predicar, a sermonear, ¿sí o no? Ya lo usas como que una palabra aburrida. Qué triste. Qué triste que hoy la palabra predicar haya bajado de tal categoría para mostrarse como algo aburrido que sermonea. Te voy a decir la palabra original. La palabra griega original es keruzo. Y keruzo viene de la raíz griega kerix. Y kerix significa heraldo. Por tanto, keruzo es el verbo. No se puede traducir heraldear, pero eso sería la traducción, heraldear. Pero heraldo es el siervo del rey que proclamaba el mensaje del rey. Por tanto, keruzo, predicar, no es sermonear, no es aburrir, es dar a conocer el mensaje de parte del rey como heraldo. Heraldo, mensajero del rey. Eso es la palabra predicar en la Biblia. No es sermonear, no es aburrir, no es monólogo, es transmitir el mensaje del rey por medio de un siervo que es el kerix, el heraldo. Esos somos, hermanos. Somos siervos heraldos que llevamos el mensaje del rey. La predicación es hablar de parte del rey. Escucha, cuando tú vas y le predicas a otras personas y lo haces, tú no estás hablándoles solo lo que crees. Estás dándoles el mensaje del rey. Proclamando el mensaje del rey. Lenski,
Un comentarista dijo esto, me pareció importante, y cito a este comentarista que se llama Lenski, escúchalo. Cabe señalar que predicar no es argumentar o razonar, no es considerar o convencer mediante pruebas intelectuales. No. Nosotros simplemente declaramos o damos testimonio en público a todos los hombres la verdad que Dios nos ordena anunciar. Ningún argumento puede atacar la verdad presentada en ese anuncio de parte de Dios. Y da dos opciones, Lenski, escúchalas. O los seres humanos creen la verdad como debería ser cualquier individuo cuerdo, o se niegan a creer la verdad como todos los necios suelen aventurarse a hacer. La predicación no es para que le gustes a la gente, no es para a ver, tú crees en María, yo no, vamos a pelearnos, órale, vamos a pelear. Eso no es la predicación. Predicar es, dices lo que el rey dice sin importar lo que la persona te diga. Es que yo no hablo de Cristo porque me van a rechazar, por eso no predico. Llevas el mensaje del rey. Como reaccionen ya no está en tus manos, pero tú eres heraldo. Algunas personas dicen, no, es que yo no llevo de Cristo el mensaje porque es un mensaje que luego a la gente no le gusta. Pues que no le guste, pero es el mensaje del rey. Es el mensaje del rey. Amén. Es el mensaje del rey. No argumentamos, no razonamos, no nos ponemos a debatir, simplemente declaramos la verdad. Un filósofo, hablando de esto, decía, háblame de certezas, porque de dudas ya con las mías tengo suficiente. Háblame de certezas. ¿Sabes qué es la predicación? Hablar de certezas, cosas ciertas y exactas. Cuando tú predicas de Cristo, no estás diciendo recomendaciones, consejos, tips. Tú estás dando el poderoso mensaje del rey, porque eso es queruzo, predicación del heraldo. Hoy la gente ve como predicar como algo menor. Predicar es la proclamación de convicciones. Estoy seguro que Cristo salva. Por eso tú, amigo, familiar, compañero, alcohólico, tú necesitas a Cristo. Y díselo con la convicción que es porque eres heraldo del rey. La predicación de Cristo fue así, fue segura, fue de certezas, fue de realidades, fue con autoridad. ¿Te acuerdas cuando acaba el sermón del monte? La gente se asombraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la predicación de Jesús no era, hermanos, hoy vamos a... Y no por el tono, sino por la inseguridad. No, Jesús no predicaba así. Por eso cuando nos paramos a predicar queremos mostrarles la certeza de lo que estamos diciendo porque viene de Dios. Jesús predicaba con esa certeza y con esa realidad, con esa autoridad porque venía del poder divino. Cristo hablaba de parte del Padre, Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Cristo hablaba las palabras del Padre. Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer. Jesús predicó y es la forma perfecta de iniciar su ministerio. ¿Qué predicó? Cerremos con esto, versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos. Eso era su contenido. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mismo mensaje que Juan, primera exigencia del evangelio. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres el reino de los cielos? Metanoia, arrepiéntete. Metanoia, cambio. Arrepentirse quiere decir cambio. ¿Cambio de qué pasó? De todo. Cambio de pensar, cambio de andar, cambio de opinión, cambio de sentir, cambio de meta, cambio de vida, cambio de rumbo, cambio de conducta, cambio. Metanoia quiere decir cambio en la mente que se verá reflejado en todo, tu corazón, tu voluntad, tu conducta, tu vida. Por eso Juan cuando predicaba decía en 3:8, haced pues frutos dignos de... Y hablaba de su vida, que tu vida muestre cambios. Si tú ves una vida que no muestra cambios, es una vida que no se ha arrepentido, por lo tanto no mora Cristo en esa vida y es una vida perdida aunque esté en la iglesia. Aunque diga, yo sí tengo mi TDP diario, aunque diga eso, si su vida no muestra frutos de arrepentimiento, es un incrédulo vestido de cristiano. Pero al Señor no lo engañan, ¿verdad? No lo engañan.
No lo engañen. Jesucristo predicó el arrepentimiento y eso fue común. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Alguno dirá, sí, pastor, pero Jesús también amaba a la gente. Hermano, escucha esto. Jesús vivió en amor, pero predicó arrepentimiento. ¿Escuchaste eso? Vivió en amor, mostraba amor, pero predicó arrepentimiento. Hoy el arrepentimiento estorba en los púlpitos. Sobra, porque la gente no quiere que les hables de arrepentimiento, quieren que les hables del amor. Escucha, Jesús vivió en amor, pero predicó arrepentimiento. Cuando tú quitas del púlpito el arrepentimiento, estás quitando el mensaje de Cristo, estás predicando otra cosa, pero no al Rey. El mensaje de Cristo fue arrepiéntense, metanoia, cambia de opinión, cambia de ver las cosas, cambia de dirección, cambia de corazón. Arrepiéntete, a eso vino Cristo, hermanos, ¿no? Dijo Cristo, yo no vine a buscar a justos, a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere? Hechos capítulo 17, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escucha, nadie viene a Cristo si no se arrepiente. Si una iglesia no predica el arrepentimiento, no está el evangelio, no hay gente salva allí en esa iglesia. Si esa congregación, ni es iglesia, si quieres congregación, si esa congregación no predica el evangelio del arrepentimiento y la fe y la salvación por medio de Cristo sin obras y que la salvación no se pierde, si no predican eso, no es una iglesia de Cristo, no es el mensaje de Cristo, porque lo primero que Cristo predicó en su ministerio fue metanoia, arrepiéntanse. No podemos quitar el arrepentimiento de los púlpitos. Arrepentimiento es vuélvete del pecado y ve hacia Dios. Deja el pecado, dale la espalda al pecado y corre hacia Dios. Cambia. Esta palabra es un imperativo, es una orden. Arrepiéntate, hazlo ahora, urge. No arrepentirse trae juicio. ¿Te acuerdas lo que Juan el Bautista dijo? El hacha está puesta al pie del árbol. Si no hay fruto, el hacha va a cortar y será quemado en el fuego. No arrepentirse es igual a juicio. Por eso, cuando Jesús predicaba el arrepentimiento, daba por hecho que el que no lo hiciera le vendría condenación. Jesús dice arrepiéntense. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Te hablé de eso en el capítulo 3, solamente te lo resumo diciendo, aquí Mateo usa reino de los cielos, es lo mismo que reino de Dios. Solo que para no ofender a los judíos, quita a Dios y pone cielos. El reino de los cielos es la esfera donde Dios gobierna. Son su pueblo espiritual sobre quien Dios gobierna. El reino de Dios no es un templo. El reino de Dios no es una iglesia. El reino de Dios no es un edificio. El reino de Dios no es una secta. El reino de Dios es la gente sobre las que Él gobierna. Y hoy su reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Cristo. En los corazones de los que le han creído. Y por eso Cristo dice, arrepentíos porque... ¿Y por qué dice Jesús el reino de Dios se ha acercado? Fácil, porque ahí está el rey. Ahí está el rey. El reino se ha acercado porque ya llegó el rey. Y si no te arrepientes, no eres digno de estar en su reino. Por eso, hoy solo vienes a Cristo y a su reino cuando te arrepientes y le das la espalda a tu pecado y corres hacia los pies de Jesucristo. No, hermanos, no. La predicación no tiene que ver con ven, te invito a mi iglesia. La predicación tiene que ver con ven, te invito al arrepentimiento. Y ven a Cristo Jesús si quieres ser de su reino. Quizá tú necesitas hoy arrepentirte y ser parte del reino de Dios. Es lo que predicamos acá, hermanos. Jesús inició su ministerio. Tiempo perfecto, lugar perfecto, forma perfecta. Nada que ver con mi ministerio. Este es perfecto. Jesús no inició de forma rimbombante, pero sí perfecta al tiempo, lugar y forma exacta. Cristo, hermanos, es el Rey. Perfecto. Y nos restan 23 capítulos de Mateo y ¿sabes qué? Vas a ver lo mismo. Un Rey perfecto que hace las cosas perfectas, que muere perfecto, resucita perfecto, asciende perfecto, hoy intercede perfecto. ¿Y sabes por qué amo y predico y espero a Jesucristo? Porque Él es el único perfecto. Arrepiéntete y síguelo a Él. Hay una última nota que te quiero decir. Quizá hoy hay cristianos que no han iniciado a ministrar. Quizá hoy hay cristianos
que ya se tardaron en iniciar su ministerio. Deberías empezar como Cristo, ya. Algunos de aquí ya deberían estar sirviendo y no lo están haciendo. Algunos de aquí ya deberían haber iniciado su ministerio. El tiempo, la forma y el lugar ya se les pasó desde hace años y no están sirviendo. No están sirviendo. Estás en desobediencia. Algunos de aquí van a envejecer y hasta morir y nunca ministraron a Dios como deberían. Ya, ¿no? Empieza a servir a Dios. Empieza a servir. Padre, gracias porque nos das tu palabra y porque podemos escudriñarla con el detalle que nos hace relucir más la vida y la obra del Señor Jesucristo. Gracias por su perfecto ministerio, porque es ejemplo para nosotros. Gracias porque en Él tenemos vida eterna y Él vino a llamar al arrepentimiento a pecadores para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y Cristo, la luz, venga a su corazón. Señor, ven al corazón negro, ven a la oscuridad y a las tinieblas de aquellos que te necesitan. Trae al arrepentimiento a aquellos falsos que creen, pero no son tus hijos. Y en aquel día dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero tú les dirás, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Te pido que tú traigas al arrepentimiento y que nosotros seamos mejores que Capernaum. Y que la luz de Cristo venga a alumbrar a algunos corazones. Si en tu corazón, hermano, así con ojos cerrados, rostros bajos, si en tu corazón Dios tocó tu corazón de alguna manera en todo este mensaje hablando del ministerio de Cristo, su tiempo, su lugar y su forma perfecta, si en algo te edificó y quieres orar conmigo al Señor, aún mismo si parte del mensaje te enseñó algo a tu vida o quieres servir como Cristo y entiendes que no estás sirviendo y que te vas a morir y no has servido al Señor, inicia a servir como Cristo. Si alguien así es tu deseo, ponte en pie y oremos juntos, solo para que yo vea tu vida, ore por ti y pueda ver que Dios tocó tu corazón de algún modo con su palabra y que fue de bendición. Ponte en pie si dices yo quiero orar y que Dios me ayude a ser como Él, a conocerlo a Él, a ministrar como Él. Padre, estas vidas que se ponen de pie en disposición, queremos que nos uses como siervos. No alcanzamos la perfección del ministerio de Cristo para nada, pero ayúdanos a ser al menos siervos útiles y no inútiles. Te pido que al ver el perfecto ministerio de Cristo nos inspire a servirte de esa forma también. Te pido que nos ayudes a amar y valorar más a nuestro querido Señor Jesucristo después de ver su perfección esta mañana y que nos sigas abriendo nuestro entendimiento a su persona, a su grandeza, a su perfección. Te adoramos por medio de Él, para su gloria. Amén.